Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Pues yo me llamo Mar Vicent García y soy la secretaria de las Mujeres e Igualdad de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del País Valenciano. Si tengo que contar quién soy, de dónde vengo y qué he hecho en mi larga vida ya, pues la cosa es complicada porque si te paras a pensarlo, todas tenemos mucho que contar, aunque pocas veces reflexiones sobre ello. Yo vengo de una familia, pues llamémoslo de burguesía media venida menos, ¿no? Tuve más bien un espíritu más bien conservador, sin llegar a ser excesivamente de derechas, pero en fin, conservador. Pero aún así mi madre fue trabajadora de la Administración General del Estado y además muy a su pesar, porque no tenía ninguna conciencia de ello, fue una mujer feminista que continuó trabajando después de dar a luz, que era una cosa que en aquellas generaciones no estaba en absoluto bien visto. Ya digo que lo hizo por obligación, no por vocación, pero lo hizo. Y mi padre, que era afiliado a comisiones y cuyo carnet todavía guardo yo y llevo encima porque es como una especie de fetiche, pues eso, era afiliado a comisiones, también trabajador funcionario de la administración. Así que yo me eduqué en una familia un poco contradictoria, ¿no? Pero estudié magisterio, estudié una carrera por estudiar, porque yo en realidad quería ser periodista, pero en aquellos tiempos para ser periodista tenías que ir muy lejos, ¿no? Y lo de las becas no existía como ahora, que hemos ido avanzando afortunadamente en este país, y no había posibilidades económicas de financiarme la carrera. Y entonces, a diferencia de cómo ha pasado después, pues yo bajé la cabeza y dije, pues si no puedo ser periodista, pues seré maestra. Y eso es lo que estudié, lo estudié porque algo había que estudiar, ¿no? Lo que pasa después es que casi recién acabada la carrera de magisterio, pues con 18 años yo ya, antes, porque en eso también fue muy precoz, con 16 años, empecé con una militancia en un partido de izquierdas que en aquellos tiempos, que eran los de la postdictadura, era tan clandestino que no sabía ni el nombre, que es algo que yo ahora cuento y me hace risa, porque éramos tan clandestinos que ni sabíamos en la organización en la que militabas, pero tú militabas, era Unificación Comunista, que a veces todavía veo a chavales repartiendo propaganda y me emociona, porque digo, Dios mío, tantísimo que ha llovido y todavía ha habido relevo, ¿no? Entonces ya estuve militando en organizaciones de izquierda, primero clandestinas, luego legales, primero las juventudes de la UJCM se llamaba, luego la UJM, Unión de Juventudes Maoístas, que aquello ya era la repanocha. Me acuerdo cuando se decía a mi padre, es que yo estoy con los maoístas, y mi padre me decía, a ti que se te ha perdido en China. Era una cosa, lo que es propio de la juventud, ¿no? Que te crees capaz de afrontar todos los desafíos y no hay nada que pienses que no puedes superar. Estuve también en ese sentido, esa decisión de militar en partidos de izquierda condicionó mi vida porque recién acabada la carrera me fui a Madrid y estuve trabajando en la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que fue un partido que, como otros partidos de la izquierda de entonces, pues trabajó duro porque aquel proceso de transición fuera un poco mejor de lo que en realidad fue. Pero bueno, estuve en Madrid varios años, luego volví a Valencia y tuve que buscarme la vida, ¿no? Tuve que trabajar de algo y empecé a trabajar herencia de la familia en la administración. Yo vengo de una familia de funcionarios, no de alto nivel, pero sí de funcionarios medios. Y entré a trabajar en la administración, primero en una oficina de empleo, luego en la delegación de Hacienda, contratos, demás, y al final aprobé una oposición y tuve varios cambios de domicilio porque no me gustaba vivir en la capital y seguía siendo yo inconformista y rebelde con la trayectoria vital que se suponía que debía tener, y en un momento dado pues me fui a vivir fuera de Valencia y me busqué una ciudad más tranquila y un contexto más rural y otra forma de vivir diferente. Y ahí estuve trabajando como funcionaria, que es la época de la crianza, la época que yo llamo de mamá gallina, en que lo único que haces es criar y no tienes más proyección que esa. Aún así mantuve mi vocación activista y estaba en las AMPAs, en aquello donde tenía algún margen, aunque fuera pequeño, para moverme.
Y en un momento dado, cuando la cosa, tampoco es que mis hijos fueran muy mayores, pero cuando la cosa ya me lo permitió más, llegué a ser concejal del ayuntamiento de mi pueblo, que es Xàtiva. Fui concejal solamente un periodo, o sea, un mandato, en el 2003, o sea que de eso ha llovido mucho. No me gustó la experiencia demasiado, me pareció que, no porque no crea en la política, sino porque pienso que la política coarta mucho y en realidad no te permite hacer todo lo que puedes hacer y tienes muchos condicionantes, además de los objetivos, otros muchos condicionantes añadidos que resulta difícil superar. Con lo cual estuve 4 años como concejala en el ayuntamiento, lo dejé y casi poco después de eso yo creo que esa fase de mi vida fue importante porque lo que es en ese momento, estamos hablando de eso del 2003, hace 20 y pico años, si no sumo ni no cuento mal, fue cuando también inicié un poco mi conciencia feminista, ¿no? Porque primero yo llevaba los temas de educación, pero luego llevé los temas de igualdad y llegué allí sin saber nada, como llegamos la mayoría de las mujeres, ¿no? Que te encasquetan una responsabilidad o te asignan una competencia y tú la coges porque como eres mujer se supone que debes saber desarrollarla. No era mi caso, pero como nos pasa a muchas, aprendí sobre la marcha y además no es que aprendiera, es que ese contacto, esa inmersión de repente en lo que era el feminismo, en lo que eran las políticas de igualdad, esa explicación del mundo, a mí me cambió mucho la vida porque me hizo encajar muchas cosas, me hizo comprender muchas cosas, me hizo entender por qué pasaban las cosas, por qué me pasaban a mí, por qué le habían pasado a mi madre, por qué tenía que evitar que le pasaran a mis nietas, porque hijas no tengo, solo tengo hijos, chicos, muchos chicos. Entonces todas esas contradicciones y esa confusión de por qué las cosas tenían que ser de esa manera, a mí el feminismo me lo aclaró en gran medida, ¿no? Además del feminismo desde una vertiente teórica, leer, oír, aprender, explorar desde esa perspectiva y luego desde la perspectiva práctica de conocer ya no solo la propia experiencia sino la de muchas mujeres con las que yo hablaba y las que veía qué problemas tenían, que igual no eran los míos, pero me daba cuenta de que a veces nos cuesta de que no somos el centro del mundo y de que nuestra experiencia no es la universal, sino que hay muchas y el eje de las políticas que cambian el mundo es ser conscientes de todas ellas. Entonces ya digo, ese fue mi despertar feminista, pues entonces ahora 20 y pico años y en eso estoy desde entonces. Posteriormente a eso fue cuando, al acabar mi fase política, por decirlo de alguna manera, que fue en el 2007, fue cuando empecé a trabajar sindicalmente. Y eso sí que fue un salto a la piscina, porque yo pasé de una afiliada de base, yo estaba afiliada porque además tenía una tradición familiar, ya digo, desde mi padre, que era afiliado de comisiones, pues hace muchísimo, desde siempre, y yo pasé de ser afiliada de base a de repente, al ser llamada para ello, porque había necesidad de cubrir esa plaza, a ser secretaria de las mujeres en la Federación de Servicios a la Ciudadanía del País Valenciano, que es el trabajo que llevo desarrollando los últimos 12 años y que próximamente yo creo que ya es hora de dejar y que entren personas nuevas, mujeres muy nuevas, que tienen mucho empuje y que tienen que tener su momento y que ahora es el momento de esta nueva generación. Pero me lo he pasado muy bien, la verdad he estado 12 años siendo secretaria de las mujeres y he aprendido muchísimo y si tuviera que hacer un balance de mi actuación yo diría que por una parte es un balance insatisfactorio en el sentido de que sobre todo también va en relación con el nivel de autoexigencia de las mujeres, ya lo sé, pero yo me doy cuenta de todo lo que se podría hacer, de todo lo que se debería hacer, de toda la inmensísima tarea y de la cantidad de iniciativas y de proyectos y de programas y de cosas que se podrían hacer desde las secretarías de las mujeres y desde la mía en concreto y me deprime mucho, me crea mucho desasosiego no haber llegado. O sea, yo soy consciente de que yo he hecho cosas, pero que se podrían haber hecho muchas más. Yo no sé si yo las podría haber hecho, no sé si otra persona, no sé si con más recursos, no sé si en otras circunstancias, pero la sensación es de que el porcentaje que hemos cubierto, que he podido cubrir yo con mi actuación en la Secretaría, es insuficiente para todo lo que hay pendiente de hacer. Ya sé, yo misma me lo digo, has hecho lo que has podido, aquí lo que cuenta es la intención, tu contribución vale lo que vale, más vale eso que no haber hecho nada, en fin, hay
muchos argumentos, pero yo creo yo creo firmemente que el feminismo tiene una capacidad enorme de transformar el mundo, tiene una capacidad enorme de reasignarnos a todas las personas para crear un entorno donde toda la vida sea más justa y sea más feliz, y es una pena no poder trabajarlo más. Yo en el sindicato creo que el sindicato, Comisiones Obreras, he aprendido muchísimo de su forma de trabajar y de su forma de creer y de su capacidad guerrera y luchadora. Creo que tiene la mente, tiene los principios, tiene el cerebro en clave feminista, pero tiene que tener el corazón violeta. Y hasta que no consigamos que el feminismo sea algo que no salga solamente en los papeles, sino que nazca de cada una, de todas las personas que conforman el sindicato, hasta que no se consiga eso, no habremos alcanzado la situación óptima para hacer que las políticas de igualdad y la defensa de las mujeres, y en este caso de las mujeres trabajadoras y de sus derechos, funcione mejor. En ese sentido creo que todavía queda mucho por hacer y vamos avanzando. Yo no soy catastrofista en el sentido de que nunca lo conseguiremos, lo conseguiremos y somos imparables en ese sentido, y cada vez vamos adquiriendo y batallando por mayores espacios, pero tenemos que ir más deprisa. Yo creo que hay que ser más ambiciosas, hay que ser menos, a veces creo que menos prudentes, y hay que intentar no tenerle miedo a la vida y al feminismo, y trasladar ese sentimiento a toda la organización, porque yo creo que saldremos ganando, no solo las mujeres trabajadoras, sino toda la organización. Yo me fui a vivir a Madrid porque el partido reclamó allí mi presencia, y yo era muy obediente, tenía 19 años y si el partido me manda que vaya, yo voy a donde el partido me manda. Teníamos una conciencia de servicio y de sacrificio brutal. Y eso sería en el año 78, 79, un poquito antes al finalizar la década de los 70. Y viví allí los coletazos de la transición, ¿no? Viví allí esa parte en la que no sabías exactamente qué estabas viviendo. Si estabas viviendo realmente el final de algo y el principio de algo, eras un poco actriz de un momento político en el que no había garantías, no había nada escrito, no se sabía aquello cómo podía terminar, y en ese sentido pues fue muy emocionante, porque sí que si había alguna certeza era que había que estar allí, que había que hacerse presente, que había que decir que había una mayoría de gente en este país que quería vivir de otra forma y romper con toda una historia oscura y triste que tenía que terminar entonces ya para siempre. Entonces esa época, claro, la vives también desde esa juventud que te hace analizarlo todo de una manera, yo creo que muy simple, muy básica, ¿no? Que todo lo ves en blanco y negro, que no ves matices, que te cuesta mucho escuchar otras voces que no sean las mismas, que estás muy educada en los catecismos, ¿no? En que hay verdades inmutables, y detrás de eso no hay más discusión posible. Eso con los años vas aprendiendo que no funciona así, pero en ese momento yo creo que es propio de la juventud, ¿no? Creerse que la vida está hecha en blanco y negro cuando no es así. Pero bueno, yo viví esa época trabajando mucho, pasando mucha hambre también, es cierto, hay que reconocerlo, pero bueno, tampoco era lo más importante, ¿no? La parte material, ¿no? Había ahí una cuestión de principios y de sentirse protagonista y demás, que yo creo que solucionaba o aminoraba todos los demás dolores de cabeza y padecimientos que suponía vivir eso en una ciudad como Madrid, con muy pocos medios económicos, con mucho miedo, porque pasabas miedo, porque tenías miedo, porque no tenías garantías, haciendo panfletos, elaborando boletines, que yo creo que leían, pues yo qué sé, leería poquísima gente, pero que a nosotros nos parecía importantísimo hacer esa colaboración, sobre todo en los institutos y demás. También es verdad que entonces la conciencia política no tenía mucho de feminista, yo siento reconocerlo, pero porque es triste decirlo, pero ahí había una prioridad que era una prioridad política sobre todo, y la conciencia feminista de las mujeres que estábamos allí presentes, por supuesto que sí, y muchas compañeras, y que además yo creo que arriesgábamos porque suponía más salirse
saliese del camino previsto, arriesgábamos mucho y apostábamos muy fuerte. Sí que había muchas mujeres, pero no había una conciencia feminista como tal. Eso fue viniendo después, eso la fuimos construyendo después. Nos fuimos viendo y reconociendo y viendo que había una parte común que compartíamos las mujeres, las camaradas, las compañeras, y lo vimos después, más tarde. La fuimos construyendo después. Porque entonces incluso los partidos en sus programas, no lo incluían como tal el tema de la igualdad. Yo ya digo, mi abordaje del feminismo, o mi descubrimiento del feminismo fue más bien a partir del año 2003, al encargarme en un ayuntamiento de una ciudad mediana, porque no tiene más de 30.000 habitantes, de tener que ser responsable de las políticas de igualdad, partiendo de cero. Ahí es donde aprendí yo, hice yo todo el recorrido, pero en toda la etapa previa, es triste decirlo, pero yo creo que como tal, por lo menos en la parte que yo viví, hombre, sí que había luchas. Hombre, claro, el tema de la anticoncepción, el derecho a la anticoncepción, la salud reproductiva, todo eso eran cosas que te sonaban y las que participabas, pero que incluso nosotras no teníamos una conciencia suficiente como para identificar esos temas como prioritarios para la sociedad en general y para las mujeres en particular. Sobre la época cuando yo volví a Valencia desde Madrid, en Madrid creo que estuve solamente, pasa es que ahora lo pienso, digo, solamente en realidad estuve yo creo que 3 o 4 años no más. Volví por circunstancias familiares, falleció mi padre, tuve que venir un poco para afrontar responsabilidades familiares aquí con mi madre y demás, y es que cuando oposité, primero primero entré con contrataciones, luego oposité en la administración, y fue entonces cuando cambié de domicilio y me fui a vivir fuera de Valencia, y cuando tuve a mis 3 hijos, 3 chicos. Castigo de Dios, porque yo quería tener niñas, y entonces alguien me llevó la contraria y dijo, pues por querer tener niñas, porque eso sí que es verdad que yo siempre he trabajado mucho más a gusto y estar más a gusto con las mujeres que con los hombres, porque siento que con las mujeres, no siempre, y siempre hay excepciones, pero se puede establecer una complicidad, un estilo, unas formas, hay mucho de personal en el trabajo con las mujeres que es mucho más difícil establecer cuando trabajas con los hombres. No es que esté en contra de los hombres, ni muchísimo menos, me encantan los hombres, menos mal que hay hombres, porque si no la vida sería muy aburrida, pero a la hora de trabajar y de tratar siempre me ha costado más a mí, además que soy una persona tan tímida como orgullosa, lo cual son dos cualidades que te ponen muchos obstáculos a la hora de relacionarte. Me ha costado mucho más relacionarme y romper barreras con los hombres que con las mujeres. Con las mujeres siempre me ha costado menos integrarme y me ha costado menos abrirme y encontrar referencias y demás. Entonces, castigo de Dios, iba diciendo, yo tuve 3 chicos, tengo 3 hijos, hermosos, grandes, florecientes, pero también que me obligaron durante muchos años, yo no sé si es una experiencia común, aún manteniendo mis ideas y mis principios, siempre estando informada, siempre intentando tener una ventana de apertura al exterior, pero esa época, que ya digo que llamo de mamá gallina, lo único que haces es salir y entrar, llevar niños, cambiar, ajustarte horarios, tener obligaciones y demás. Sí que el tema de la corresponsabilidad lo he llevado bien trabajado con mi pareja, y de hecho, por ejemplo, yo soy una inútil absoluta en la cocina, no sé hacer ningún huevo frito, cuando lo intento hacer me queman las 10 yemas de los dedos, porque no tengo ni gusto, ni ganas, ni apetencia, ni me tira en absoluto, y el que se encarga toda la vida de la cuestión alimenticia, si mis hijos han sobrevivido y son 3 tíos grandes y hermosos, es porque los alimenta mi marido, porque yo, si hubiera dependido de mí, en fin, más allá de abrir una lata, no se me da nada. Y es algo que también he tenido que ir aprendiendo a autoaceptarme, ¿no? Porque hay una época de tu vida, antes de la conciencia feminista, una de mis contradicciones era qué mala madre soy, qué mala ama de casa soy, yo no plancho los calzoncillos, como me dicen mis compañeras de oficina que hacen, yo no disfruto con las tareas domésticas, y yo pienso siempre, y lo descubrí entonces y lo recomiendo ahora a mis nueras y demás, que tienen que ser antes ellas personas felices y madres felices y mujeres felices para poder hacer felices a sus hijos, que es su principal objetivo. Que eso es algo que no aprendes cuando estás metida en la faena, no lo sabes, pero volviendo la vista atrás luego te das cuenta de que no es la mejor madre la que más trabaja y más desgraciada es, sino la que sabe cuidarse para ser una persona que transmite felicidad y alegría de vivir.
Entonces el tema de la conciliación en ese sentido aún así fue muy pesado porque hay una época en que se concentran todos y parece que la vida no tiene otra cosa que ese ir y venir criando polluelos. Pero luego ya llega un momento en que de repente dices, Dios mío, la vida, vuelvo a vivir, vuelvo a ser persona, ya no soy la madre de, ya no soy, ahora ya puedo tener mis propios proyectos, mi propia. Coincidió más o menos ese momento, no del todo, porque cuando yo empecé a ser concejala, que fue en el 2003, mi hijo pequeño tenía 11 o 12 años, creo recordar, con lo cual todavía hubiera necesitado un poquito más de atención que no tuvo, y él todavía me lo echa en cara, pero con cariño, porque ya nos conocemos. Y llega un momento, y eso yo también se lo digo a mis hijos y sus señoras que están ahora en esa época de crianza, que esto parece que va a durar siempre, pero no dura. Llega un momento en que vuelves a recuperar el control de tu vida, que es lo que perdemos muchas veces en esos años. Entonces cuando lo recuperé, pues es cuando no solamente la cuestión política, el desarrollo político, que ya digo que solamente fueron 4 años, sino también la parte sindical que apareció al acabar esos... Casi yo dejé de ser concejala en el 2007, pues creo que en el 2009 fue cuando yo empecé con la Secretaría de las Mujeres de la FSC, que ya digo que fue un salto de 0 a 100, fue como tirarse a una piscina enorme, porque yo no tenía más conocimiento del trabajo sindical y de lo que era un sindicato más que como afiliada de base, recibía, iba a las reuniones de la sección, pero en fin, de una forma muy superficial, pero como sí que tenía una trayectoria feminista y sí que tenían de mí alguna referencia en ese sentido, pues fue cuando surgió la posibilidad de encargarme de esta secretaría en la FSC, porque el anterior responsable tenía que ocupar tareas de mayor relevancia, y ahí empecé yo. Entonces, lo de la Secretaría de las Mujeres, yo creo que lo podría haber hecho mejor. Yo lo podría haber hecho mejor, el sindicato lo podría haber hecho mejor, y eso debería ser una experiencia para la propia estructura sindical. Cuando una persona asume una responsabilidad, no hay que dar por hecho que sabe cómo ejercerla, no hay que dar por hecho que hay que dejarla sola, más o menos sola, sobre todo en mi caso, para que arranque como pueda, porque si yo llevo ya 12 años en la secretaría y ya digo que ya estoy de despedida, como es lógico, si hubiera aprendido antes cosas que me ha costado mucho aprender, si hubiera tenido referencias, si hubiera tenido, que no es culpa de nadie y es culpa de todas, o sea que también es culpa de las carencias que tiene la propia organización y de los recursos que se tienen, y yo soy consciente de que hay que ser realista, pero yo en concreto pienso que en el tema de la Secretaría de las Mujeres, tener un tutelaje, una tutorización, una ayuda para empezar aunque luego cada cual tenga su propio estilo y sus propias prioridades, pero me hubiera servido para en estos 12 años haber ido más deprisa, que ya digo que es una de las cosas que más me duele, porque pienso, ahora volviendo la vista atrás, pienso cosas que podría haber hecho y que debería haber hecho y que se tendrían que haber hecho y que se deberían hacer, y me molesta mucho tener que dejar la faena a medio hacer. Esa es una sensación que ya sé que tengo que procesar y gestionar y reconciliarme con ella, porque no creo que nadie piense que su trabajo es perfecto al 100%, y yo no tengo por qué aspirar a ello, pero pienso que este tema se podría gestionar mejor, porque, como he dicho antes, creo que para el sindicato el feminismo y las políticas de igualdad es una apuesta por la que tiene que interiorizar, porque no es algo, hablamos mucho de la transversalidad y lo repetimos el término y creemos que con decirlo muchas veces ya la practicamos, pero a la hora de la verdad, yo lo tengo claro, hay que tener el corazón violeta, tenemos que tener las emociones, los sentimientos, las creencias bien ajustadas y bien consolidadas, para que luego no sea una cuestión de papel, porque lo diga el papel, sino que sea una cuestión subjetiva en la que cada una de las personas que trabajamos en el sindicato nos impliquemos y nos aferremos a ella y no renunciemos a ella en ninguna circunstancia.